y cofundador de Banza, que es ni más ni menos que Javier Timerman. ¿Cómo estás, Javier, con tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás vos, Nancy? Muy bien. Bueno, contame un poco cómo se está viendo desde allá el resultado de las elecciones en Argentina el último domingo y qué es lo que podés contarnos vos de qué está pasando, o sea, cómo está reaccionando el mercado ante esta, en principio, indefinición, ¿no? Porque, digamos, no decidimos presidente como decidimos hace 4 años, que dijimos, bueno, ya está, ya es Alberto Fernández. Hoy está el panorama bastante abierto. Sí, exactamente como vos lo decís, y justamente lo que el mercado estaba esperando, especulando, tanto acá en Nueva York como me imagino en Buenos Aires también, era que después de estas pasos, en un momento donde la economía argentina estaba pasando por dificultades, iba a haber una definición clara, de tal manera que sea quien sea, iba a poder encarar un plan, presentarlo, etcétera, y eso anclar un poco las expectativas. El mercado, obviamente, que prefería que ese plan y ese ganador de la interna, sí, de las internas del domingo pasado, sea Juntos por el Cambio, que le saque una diferencia importante al gobierno y con eso quedaría más o menos la situación opuesta a la que ocurrió en el 2019. Entonces, de alguna manera, eso anclaría ciertas expectativas y por eso hubo un rally no muy, no muy poderoso, pero hubo un rally al fin la semana pasada. Bueno, todo eso no solo que no pasó, sino que pasó todo lo contrario, que ni siquiera es que ganó el gobierno y uno dice, bueno, es la continuidad de Sergio Massa. Lo que terminó pasando es que hay una situación de tercios donde uno de los... Se cortó, ¿no? Me parece que se cortó. Sí, 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 claramente está cortado. O sea, hasta ahora lo que está diciendo es que el mercado lo que esperaba era que ganara Junto por el Cambio, Más o menos. Sí, digamos, ¿no? estaba dentro de la expectativa. Y que ahora el mercado ni siquiera siente, la segunda posibilidad para el mercado era que ganara el gobierno. Claro. Pero no, ganó Milei de alguna manera y con esta expectativa de un Milei que evidentemente nadie termina de conocer es lo que está sucediendo. Para Javier, yo lo que estaba tratando de... ¿Me escuchás, Javier? Sí, sí, te escucho. Estaba tratando de resumir, perdón, porque salgo doble yo, ¿no? Hay un problema con la comunicación. Vamos a intentar mejorar la comunicación y volvemos con vos. Bueno, obviamente que esto tiene que ver con todo lo que está sucediendo. Hace un Sí. raconto de qué está pasando, Lucas. Bueno, a ver, vos decías recién la lechuga 200, Nancy, bueno, la rúcula está 7,65, que es el dólar, ¿no? En este caso, verdaderamente un número en alza, viene subiendo, por supuesto, en las últimas horas. Tenemos que hablar también de lo que está pasando a nivel consumo. Ayer bien decías vos, el equipo nuevo económico que se va a encargar de la cuestión del control de precios, que justamente va a encabezar o encabeza Guillermo Michel en el Ministerio de Economía, anunció este acuerdo de 90 días, o esta extensión en realidad del acuerdo de 90 días, con un tope del 5%. Ahora, faltan detalles de todo esto que anunciaron en el día de ayer, porque claramente recordemos que algunas empresas estaban reclamando un aumento mucho más grande, producto Total. de la devaluación que hubo el Lo que lunes. yo no sé, y en todo caso después lo Sí, vamos a tratar de dilucidar, es si el 5% después del 25% que ya le metieron a bueno, casi todas las cosas. Lo vamos a ver. 2 de la tarde, 17 minutos, retomamos comunicación con Javier Timerman. Javier, si yo no entendí mal, vos me estás diciendo que el mercado esperaba que ganara Juntos por el Cambio, y que no solo no ganó Juntos por el Cambio, sino que tampoco ganó el gobierno. Terminó ganando un emergente como es Javier Milei. ¿Es eso? Yo sí, claro, es eso, pero ponete a pensar, hoy en día escuchás, y no tenés que ser demasiado informado, pero más o menos escuchás y te dicen, no, bueno, vamos a dolarizar la economía, dólares no hay, entonces un tipo te dice, y bueno, el tipo de cambio puede ser 1.000, 10.000, 12.000, 20, no sé, cualquier cosa. La gente se asusta, o sea, acá la gente no entiende, y yo creo que parte del problema ya viene de esta grieta. Soy un convencido de que los grandes problemas de Argentina no son el odio que nos tenemos unos a los otros. No, pero en serio te digo, porque ponete a pensar en esta situación. En el 2019, y hay que ser honesto, porque es mentira que Alberto Fernández trató de ayudar la situación. No trató de ayudar la situación. No, Y no, pero también para, es nadie, verdad. nadie dice eso. Yo lo que dije simplemente fue que Alberto Fernández, No, el pero lo que te lunes... quiero decir, Nancy, lo que te quiero decir es que en ese momento Alberto Fernández salió a decir, no, porque yo soy solamente un presidente, gané una interna y no se hizo cargo de la situación que ya se le había adjudicado. Y ahora tiene que pasar lo mismo. Lo que pasa es que, claro, no lo hicieron los otros, no lo hacen ellos,
Y bueno, y mientras tanto, ¿quién paga el precio? Nosotros, la gente. Y por eso la gente se harta, ¿entendés? Ahora, perdóname, la gente de alguna u otra manera, hay poca diferencia entre unos y otros en cuanto a cantidad de votos, pero de alguna manera eligió a Milei mayoritariamente. Sí. Y Milei ayer dijo que él estaba preparado para asumir en 24 horas y que recordó, digamos, que Alfonsín se había ido 6 meses antes. Me parece un disparate eso. ¿Y eso fue lo que Porque acá pasó? en Estados... Sí, claro, pero por eso te digo, en Estados Unidos, cuando fue la crisis del 2008, que fue una crisis un poco más importante que la que venimos para el mundo, ¿no? Me refiero a una crisis realmente con implicancias en todos los países del mundo. El presidente electo en ese momento, que había ganado las elecciones, Barack Obama, se puso a disposición del presidente, llamó a todos a respetar las decisiones del presidente Bush porque él era el presidente y lo único que iba a hacer Obama era colaborar en todo lo que el presidente le pida y llamó a todo el mundo a ponerse detrás del presidente porque le quedaban 3 meses de mandato, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos esperar eso de nuestros políticos, entonces pasa lo que pasó el domingo, que la gente dice, me harto, viene un tipo a hablarme de la casta y bueno, y está bien. Entonces no les importa lo que digan o dejen de decir, porque pasó ya lo que terminó pasando. Entonces, es muy difícil en este contexto que la gente reaccione de otra manera, porque también queda muy poco tiempo. Entonces, quedan 2 meses, ¿qué puede hacer el gobierno? Seguramente debería hacer más cosas. Yo lo que haría es de una salir a hablar, porque lo peor que puedes hacer es crear más incertidumbre. Los mercados, Nancy, que hace 35 años que trabajo en esto, el 90% de las crisis generalmente las ocurren por una gran inestabilidad y falta de información, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos salir a clarificar. O sea, vos lo que estás diciendo es que de alguna manera le estás reclamando en este momento al ministro de Economía, en este caso, que es el que debería salir a hablar, que hable un poco más. Yo no reclamo nada porque no soy nadie para reclamar nada. Lo único que digo es que generalmente lo que vos necesitás hacer en casos como este que vemos, porque ya no es una cuestión fiscal, monetaria, no es una cuestión de una medida, es una medida del otro, es que la gente dice, yo no sé lo que va a pasar, entonces tengo que salir a comprar dólares, tengo que, no sé, el día de mañana pueden decir sacar la plata del banco, hacer lo que... Y nada de eso, vos crees, Nancy, que sería irracional. Viene un tipo y te dice, che, tengo unos ahorros, voy a comprarme dólares. Vos decís, no lo hagas, No, es una locura eso. obvio. No, No. obviamente que, Sí, compralo, obviamente qué sé que este contexto, ¿qué vas a decirle? Entonces, eso tiene que bajar un poco la espuma. Lo que sí yo creo es que debería haber un poco más de responsabilidad, yo llamaría, a toda la clase dirigente. En eso me incluyo a todos. A entender que el país está en una crisis. Después discutiremos el modelo o no modelo, esto, pero mientras tanto hay gente y creo que afuera lo ven un poco con sorpresa respecto a esa incapacidad. Entonces viene Milei y dice, no, porque yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, cierro acá, tiro acá, corto el ministerio porque no sirve para nada, se van todos los chorros a su casa. ¿Cómo crees que reacciona un mercado cuando escucha eso? Sí, evidentemente diciendo está todo mal y llega y van a pasar. Existe. Pero ¿sabes lo que pasa? Que las cosas son muy difíciles de implementar. No es cierro un ministerio. No funciona así. El CONICET no sirve para nada. Esto vuela. No funciona así. Bueno, está bien, pero para. Eso queda claro, en todo caso será una discusión de Milei con el electorado, ¿no? Concretamente. Nosotros podemos opinar sobre eso, pero vos lo que decís es que básicamente el factor Milei desestabiliza, digamos, el mercado y que también es algo que pasa habitualmente. Cuando fue lo de Macri, que aparece como el emergente Alberto Fernández, más allá de lo que hiciera o dejara de hacer, que en ese momento, acordate, muchos le echaron en cara a Alberto Fernández que le haya puesto hasta un precio al dólar. O sea, vos te acordás, el tema económico en ese momento, Macri levantó el teléfono, le pidió a Alberto Fernández que le dé una mano con ese tema y Alberto Fernández, con cierta responsabilidad, dijo, me parece bien el dólar a tanto. En el comité, digamos, de campaña del peronismo lo querían matar a Alberto Fernández. Por eso fue una de las grandes críticas que le hizo de entrada, ¿no? Ahora, Alberto Fernández lo hizo casi como dándole una mano a Macri, ¿sí o no?
Sí, pero eso fue bastante más adelante. Pero de todas maneras, la realidad es que si miramos los hechos del 2019, cuando el lunes, cuando Macri dice, bueno, ¿qué quieren? Votaron así. Los mercados reaccionan ante el kirchnerismo. Lo que hizo Macri lo puedes interpretar de dos maneras. Uno es decir lo que realmente estaba pasando. Era verdad eso. Los mercados reaccionaban porque volvía el kirchnerismo. Ahora, el que puso esa situación y el que dejó y la debilidad que había en el país fueron producto de muchas de las políticas de Macri. Y ahora pasa lo mismo. Pasa lo mismo, totalmente. Vos lo que decís es, mismo. no podemos decir que la culpa es de Milei porque dice boludeces o dice cosas que no le cambian al mercado, sino porque en realidad hay previamente una debilidad, si se quiere, lógica de la situación económica. Eso queda clarísimo. Javier, muchísimas gracias. Te mando un beso, Nancy. Claro, como siempre. Gracias. Javier Timerman desde Nueva York. 2 de la tarde, 24 minutitos. Escuchanos en la radio. Míranos en YouTube. Nancy Pasos.